Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. En esta ocasión estoy muy feliz y agradecida porque vamos a tener un tema muy bonito, muy interesante. Quédese con nosotros porque además nos acompaña desde México nuestro hermano en Cristo y María, Chucho Chávez, que ya más adelante se va a presentar él. ¿Cómo estás, Chucho? Hola Grisel, muy bien, gracias, bendecido por el Señor. Muchas gracias por esta invitación para esta entrevista. Un saludo para todos los que nos escuchan por radio y a todos los que nos ven por las diferentes plataformas. Muchas gracias. Bueno, pues quédese con nosotros estos momentos porque efectivamente vamos a estar meditando sobre la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico. Y en el centro, claro que ¿quién cree que estaba? Pues la Virgen María. Así que quédese, vaya por su Biblia, por su catecismo de la Iglesia Católica y su cuaderno para que pues esté usted haciendo esos apuntes. Pero sobre todo si usted va manejando, en donde quiera que se encuentre, disponga su corazón. Y pues para ello vámonos poniendo en manos del Espíritu Santo precisamente con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, amén. Qué felicidad, Chucho, compartir esta mesa en presencia del Espíritu Santo. Porque déjenme decirle a toda la audiencia que pues somos hermanas en Cristo y María que nos conocemos desde años, ¿verdad? En nuestra juventud. Por allá en un ¿Mande? Aún jóvenes en Cristo y María. Sí, claro. Por allá en el grupo de encuentros juveniles parroquiales en la ciudad de Iguala, que pues fue de mucha bendición. Yo creo que todavía están por allá, ¿se oyen todavía los encuentros? Todavía, Gris. ¿Sí? Si no, pasaron el encuentro número 100 como por el 120 o más. ¡Guau! ¡Qué felicidad! Pues sí. Bueno, vamos adentrándonos al tema, porque precisamente yo estaba escuchando por acá en YouTube al padre Nelson, al padre Munilla, sigo a varios, que comentaban sobre los dones del Espíritu Santo. Litúrgicamente no estamos en el tiempo de Pentecostés ni nada de eso, pero pues el Señor va poniendo qué temas, qué necesidad hay allá afuera, ¿no? Él sabe. Y bien lo dice uno de los sacerdotes que sigo, que es obispo en España, no recuerdo el lugar. Él es Ignacio Munilla, pero él dice, estamos en el sexto continente, que es el sexto continente, es el digital. Y es grande, ¿no? Es grande.
Entonces, ellos hablaban en estas conferencias que los sigo de los 7 dones. Y pues, para empezar, nos comentan. No es que ellos lo comenten. En la iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1830-1831, usted puede, querido y amado de Dios, encontrar pues también información acerca de los dones del Espíritu Santo, pero pues no lo sabemos de memoria algunos, ¿verdad? Que son el entendimiento, la ciencia, el consejo, que ellos son los que abarcan, ahora sí que le ayudan a nuestra inteligencia, ¿verdad? A ver desde los ojos de Dios. Son regalos que Dios nos da en la confirmación, cuando nos confirmamos. Por eso la importancia de que confirmemos a nuestros niños, adolescentes, que ahora se hace, ¿verdad? Antes recuerdo que desde bebés nos daban la confirmación, o ¿tú te recuerdas algo, Chucho, de ello? Pues yo recuerdo que, pues bueno, primero el bautismo, ya la confirmación casi se hace cuando se tiene uso de razón. En mis tiempos era casi a los 10 años, 10, Sí, 12 sí. años que se hacía. Ya. Ah, Y actualmente creo que les dan un año de preparación y bueno, es todo un asunto, ¿no? sí, Que en el caso del año pasado, ujú, terminó su confirmación. Es un año de ajá, preparación para la primera comunión y un año para la confirmación vea. aquí en México. Es que es muy Así- importante, eso es muy importante y porque fíjate que a los 12, 13 años que tenemos esa edad, somos muy vulnerables para irnos o por el lado del mal o por el lado del bien. Y qué sí, importancia que los padres de familia induzcan a sus hijos a que tomen los sacramentos, ¿verdad? así debe de ser, sí. Sí, sí, porque ahí, fíjense, nos inundamos de esos regalos del Espíritu Santo y nuestras potencias, la inteligencia, la voluntad están abiertas a Dios, que es hacia Él, hacia donde tenemos que ir. Pero bueno, hay otros, está el entendimiento, la ciencia, el consejo, la sabiduría, de ahí la piedad, la fortaleza y temor de Dios. Son 7 dones muy profundos que si los tocamos a profundidad nos llevaríamos horas y horas hablando de ellos, meditando sobre de ellos y encontrándolos ubicándolos, cómo actúan, ¿verdad? En nuestra vida. Así, Es maravilloso, pero entender cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno es una, pues, viene de la virtud de la fe, ¿no? Que nos la da nuestro Señor en el bautismo, la fe. Y ahí nos toca ir como que caminando, caminando para ir aprendiendo, disponiéndonos para que nuestra voluntad se disponga a Dios y nuestra inteligencia logre captar. Porque bien es cierto que yo recuerdo, no sé si te acuerdas de Chucho, de Abel, un compañero, que actualmente es sacerdote, ¿no? así es, el padre Abel Jaramillo. Así es, el padre Abel, a ver si lo contactamos después por ahí para también entrevistarlo. Si gustas, yo te hago el contacto, lo tengo de amigo en Facebook. Ah, Luego, súper. Perfecto, estaría genial, porque yo recuerdo mucho a él, que él era de los que entró después de mí, pero entonces nos hicimos amigos y me preguntó un día, Gris, ¿tú ya te leíste toda la Biblia? Y yo, no. Entonces me asustó cuando me preguntó eso y él andaba muy así. Es que yo ya la leí, yo, ¿qué? No te creo. Y bueno, pero lo vi yo creo que ahí estaba él sintiendo el llamado de Dios. Después ya no me acuerdo qué pasó y todo, pero él andaba ahí en esa búsqueda y a mí me impresionó esa pregunta y desde ahí yo dije, pues ¿cómo es esto? ¿En qué momento yo voy a poder terminar de leer toda la Biblia, ¿no? Entonces, pero bueno, un paréntesis, ¿no? De cómo Dios va actuando a través del Espíritu Santo y esa inteligencia que podemos leer una cita bíblica y a lo mejor si no estamos en las cosas de Dios, no entenderla, ¿no? O verla como, algo ahí escrito como historia.
Pero cuando se tienen los dones del Espíritu Santo, el entendimiento, la ciencia y el consejo, que son de los 3 dones que actúan sobre nuestra inteligencia, nos abren ese despertar, ¿verdad?, hacia Dios. Así es. Y seguido de esto, precisamente, sobre esto, hablando con esa efusión del Espíritu Santo sobre sus dones y que no acabaríamos, Chucho, quisiera que tú te presentaras con nuestra audiencia, con nuestros radioescuchas. ¿Quién es Jesús, Juan de Jesús Chávez Jiménez? Porque bueno, ese es tu nombre, pero yo me refiero a ti como Chucho, ya muy familiar, perdóname. Pero pues como mi hermano en Cristo y María. Pero ¿quién es Juan de Jesús? Porque recordemos que el nombre tiene poder. Nuestro nombre tiene una misión que va incrustada ahí. ¿Quién es Juan de Jesús Chávez Jiménez? Bueno, nuevamente un saludo para todos los que nos escuchan y ven. Jesús Chávez, ¿quién es Jesús Chávez? Antes que nada, Jesús Chávez es un hijo de Dios. También Jesús Chávez es hijo de padres terrenales, mis padres, los señores Jesús Chávez Castillo y María Margarita Jiménez García. Por gracia de Dios, tengo un matrimonio casado con mi esposa, María Raquel Ansúrez González, con la cual, por cierto, estoy por cumplir 15 años de casado. Wow. El próximo 1 de enero, que está consagrado a la Virgen María. También Jesús Chávez es padre de 2 lindos hijos, mi primogénito, Jesús Chávez Ansúrez, que tiene 12 años, y mi princesa de 8 años, Ailín Rubí Chávez Ansúrez. Cuento con 45 años, soy de oficio comerciante y evangelizador por convicción y porque Dios así me lo ha manifestado y dirigiendo, ¿verdad? A través de este tiempo, pues he participado de algunos grupos dentro de la iglesia, como tú bien lo dijiste. A partir de los 18 años en encuentros juveniles parroquiales, ahí estuve por 10 años. En encuentros conyugales, 2 años. Y en renovación, por 8 años. En 2 secciones, una en San Francisco de Asís y otra en la Inmaculada Concepción, aquí en Iguala Guerrero. Entonces soy de aquí, de Iguala Guerrero, México, y ese es lo que te puedo decir de quién es Jesús Chávez. Pues interesante que tengas esa bonita misión en el matrimonio y que nos compartas, ¿no? Esa felicidades, pero sobre todo qué bendición porque vemos hoy en día. Yo misma te contaba, ¿no? Cuando te contacté, es que he visto algunos de nuestros hermanos que iban con nosotros y danzábamos para Dios y todo, y hacíamos los encuentros, que resulta que ahora se han salido de la iglesia, se han separado y ¿qué pasó ahí? Y ¿Sabes qué? Pues tristemente es porque no fomentaron precisamente uno de los dones del Espíritu Santo, la fortaleza, ya que la fortaleza nos da esa fuerza en el espíritu, y cuando se nos presentan pues enfermedades, tentaciones, dificultades, empiezan a rechazar a Dios, y tristemente creo que por ahí viene, por el cual esos hermanitos de los cual tú mencionas pues se separaron de la iglesia. Claro, ¿verdad? Y ya después por ahí había, sin embargo, hay también conversos que estaban separados y que regresan a la iglesia, ¿no? O más bien que siempre nacieron separados, que ellos nacieron de cuna separados y que conocen la iglesia y ¡pum!, se vienen. Yo escuchaba el testimonio de uno de ellos, no de Iguala, de otro lado, pero él decía, es que cuando yo me convertí al protestantismo, que en ese entonces, él decía, es porque yo en mi momento de caída, en mi noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, dice, ¿a quién tenía al lado? Justo a un amigo que pertenecía a una iglesia, no me acuerdo qué denominación dicen, pero es protestante.
Dice, y él me acogió, y entonces él me llevó y bueno, yo me dejé pues apapachar, traes la herida, traes todo y dices, ay, aquí es, ¿no? Él lo decía. Entonces, en nuestro caso, como dices tú, ¿no? No fortalecemos esos dones, caemos y luego tenemos al lado a alguien que nos levanta y no niego que Dios pueda estar con ellos, pero nos levanta en el lado equivocado, porque pues hay división al final, ¿no? Así es. Pero bueno, no nos metamos en esos rollos ahorita, que eso sería para otro tema. A lo que venimos, precisamente a fortalecer nuestros dones, queridos y amados de Dios que nos escuchan. Ser cristiano, ser católico cristiano, es una carrera de toda la vida. Y los mismos apóstoles nos lo mostraron con sus vidas, sus enseñanzas y su fidelidad a Jesús. San Pablo, ¿verdad? Ni se diga. Él decía, ser cristiano es como ser atleta. Siempre se tiene que uno estar fortaleciendo ese músculo espiritual. Fíjate que, Chucho, pues te invito a que nos compartas algo de esa misión que Dios te ha dado, porque déjenme comentarles, lo voy a decir antes de preguntarte, pero Chucho tiene en las redes sociales, yo lo sigo por Facebook, y ahí él da esa temática sobre la Iglesia Católica y todo, ¿perdón? No. Y todo, toda una pues sección de temas que él va preparando, ¿no? Entonces, lo empecé a seguir y dije, bueno, es que él se sigue preparando. Se nota que el Espíritu Santo está ahí en él, entonces quiere decir que está viviendo una vida en Dios, ¿no? Y se refleja. Y ahora no nada más lo lleva a su casa, con su familia, lo lleva hacia los demás, hacia el que lo pueda ver. Y está ahí en el sexto continente, el digital. Entonces dije, ¿por qué no invitarlo a que nos ayude aquí, nos ilumine en esa parte, junto con el Espíritu Santo, obviamente, hablar sobre la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico? Vamos a dar lectura antes que nada a la cita bíblica para que pues todos nos recordemos ese hecho, porque precisamente está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y para que después pues nos compartamos aquí entre ambos, pero sobre todo pues tú estás de invitado especial hoy, y para que nuestros radioescucha pues puedan escucharte sobre esta cita bíblica. ¿Te parece? Está bien, Gris. Ok, perfecto. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma,
unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 y a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es. Pues qué belleza, porque al estarlo leyendo sentía como como estar viendo eso, ¿no? Sí, la corriente del Espíritu Santo. Amén, amén. Qué maravilla habrá sido aquello. Y yo, antes de que tú inicies, Chucho, quiero compartirte y a la audiencia también que al llegar aquí en Toronto, estamos en Toronto, aquí Radio María Canadá está en Montreal y en Toronto, pero ahorita estamos directamente desde Toronto, y Toronto es una ciudad pues donde hay de todo, encuentras gente hasta de países que no sabías ni que existían. Entonces, es una maravilla poder convivir, ¿no? Todos vas en el metro y hablan español, inglés, coreano, chino, mismo español, pero con otro tono, digamos, colombianos, salvadoreños, España, de todo. Entonces, a mí me maravilla eso y me recuerda precisamente, digo, wow, cómo somos capaces de convivir y ves que es gente igual que tú y todos hijos de Dios, pero pues bueno, lamentablemente ahorita muy dispersos en otras ideas, en otros pensamientos cada uno, pero ¿cómo habrá sido ese momento, ¿no? En que el Espíritu Santo se manifiesta para quedarse, porque no nada más fue en ese momento, fue para quedarse. Así es. Pero bueno. Cuéntanos, Chucho, ¿qué nos puedes compartir de la cita? Bueno, Gris, voy a tratar de ir desmenuzando algunas partes de la palabra. Sí. Para ir entendiendo lo que nos dice este relato acerca de la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y sobre Mamita María. Mira, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Tenemos que entender qué es Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía llamada de las semanas, porque ya estaba establecido en el Levítico, en el capítulo 23, ahí estaba esa fiesta. Se le decía de las semanas porque son 7 semanas multiplicado por 7 días da 49. Al día siguiente es cuando los judíos presentaban las primicias de las cosechas en el templo. Entonces, Pentecostés quiere decir precisamente eso, una palabra griega que significa 50 días después de la Pascua. Claro. Con el tiempo, los judíos también lo hicieron algo religioso, donde conmemoraban la entrega de la ley, de la Torá, a Moisés, y recordaban esos 40 años que los israelitas pasaron en el desierto. Ahora, para nosotros, los cristianos católicos, Pentecostés es
50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Entonces ahí se dice que nace la iglesia. Fíjate, escuchaba a un teólogo que decía que la iglesia nació cuando a nuestro Señor Jesucristo el soldado le clava la lanza y sale agua y sangre del costado de nuestro Señor. Ahí nace la iglesia. Y en el día de Pentecostés es el bautismo de la iglesia. Entonces, eso es lo que quiere decir Pentecostés, Sí. Oh. para todos los que nos escuchan y ven. Wow, Sigue diciendo la Escritura que estaban todos reunidos en el mismo lugar. Fíjate, dice, estaban todos reunidos. Tal vez alguien se pregunte, ¿y quiénes eran esas personas que estaban reunidas? Sí. Ya Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 15, cuando es la elección de Matías, dice que San Pedro en aquellos días se puso de pie y dice que eran como 120 personas. Entonces, los padres de la iglesia, la tradición apostólica, también nos comentan que fueron 120 personas las que estuvieron en ese lugar, ¿verdad? Entre los cuales se encuentra San Irineo de León y San Agustín de Hipona. Ellos nos lo confirman. Agustín de Hipona. Místicas a las cuales nuestro Señor Jesucristo les ha revelado. Pero esto lo estaremos hablando más adelante, ¿de acuerdo? Ok. Chucho, nada más ahí hacer un paréntesis con lo de la elección de Matías, recordar por qué, en lugar de quién. Así es, la elección de Matías fue, en este caso, porque Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús, se mata, se suicida, y entonces San Pedro aquí en este versículo dice que hay un salmo que hace referencia a él y que se tiene que elegir a otro. En este caso, la elección que cayó por suerte recayó en Matías. Es por eso este acontecimiento de Matías. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Entonces continuó, dice la palabra que estaban todos reunidos en el mismo lugar. Fíjate, ese lugar también en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 13 dice, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa. Ese es el lugar donde descendió el Espíritu Santo, pero nada más dice hasta ahí. Pero la misma tradición apostólica y estas místicas nos revelan que ese lugar no es otro más que el cenáculo, ahí donde nuestro Señor Jesucristo hizo la última cena. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Comentarte de la lectura que hiciste, en el versículo 4 dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué quedaron llenos todas aquellas personas? Bueno, pues Dios Espíritu Santo les derramó gracia santificante. Los dones del Espíritu Santo que tú mencionaste al principio de esta transmisión. Sí. Los 3 primeros, como tú bien dijiste, hacen refuerzo al intelecto, la sabiduría, la inteligencia, ciencia, y los otros 4 hacen fortaleza a la voluntad del ser humano. Sí. ¿Sale? Entonces, aparte de dones, también derrama el Espíritu Santo frutos, te hace crecer en frutos, en carismas y en ministerios. ¿De acuerdo? Sí. Sigue diciendo la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí San Agustín de Hipona, que vivió entre los años 350 al 420, más o menos después de Cristo, fíjate que él comenta que Pentecostés viene siendo lo contrario a lo que fue el pasaje de la Torre de Babel. Entonces, si recordamos aquel pasaje, el hombre quería ser superior o igual a Dios elevando esa torre. Y Dios dijo, no, porque se van a perder. Entonces dice que diversificó sus lenguas, se perdieron, ¿verdad? Y aquí pasa lo contrario, con el don de lenguas viene a unificar a toda esa raza de la humanidad, como tú bien lo dijiste, que allá en Toronto hay varias. Aquí nos narra que había visitantes de Capadocia, Frigia, Panfilia, Egipto.
todas las razas conocidas de aquel entonces. Entonces, Pentecostés con la venida del Espíritu Santo viene a ser esa unión. Fíjate qué bonito. Sí. Wow. También comenté, en el versículo 13 dice que algunos se reían y decían, están borrachos. Sí. San Pedro salió a proclamar. Quiero hacer hincapié que también tú lo mencionaste ahorita, que el don del Espíritu Santo sigue activo. Él no se ha ido y sigue derramando estos dones y carismas. Así. Se derraman en el sacramento de la confirmación. Pero estos carismas se siguen derramando. Por ejemplo, al principio de esta transmisión, cuando tú empezaste a hacer la oración del Espíritu Santo, Sí. para aquellos que están viendo por YouTube, tal vez notaron que mis manos se me meneaban. Entonces, Dios Espíritu Santo, he tenido la gracia de que me dé ese carisma que cuando hay cantos o alguna oración, me hace ademanes de acuerdo a lo que se está diciendo en esa oración, sí, o en ese canto, ¿verdad? Y no voy a decir como aquí le dijeron a San Pedro, están borrachos. No, es que verdaderamente guía. Que quien ha tenido estas manifestaciones y estas experiencias, como quien tenga el don de lenguas, por ejemplo, puede dar testimonio fiel de que esto sigue ocurriendo en la iglesia. Sobre todo mucho se da en los grupos de la renovación carismática. Sí, sí, sí. Te sigo comentando, dice la palabra también en el versículo 14 que Pedro se puso de pie y empezó a hablar en el 22, que ya no leíste, dice, Israelitas, escuchen mis palabras. Esta primera proclamación que hace Pedro se le conoce como el querigma. Y el querigma no es otra cosa que la proclamación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es esta proclamación donde se nos dice del amor de Dios y que nos ama tanto que envía al Espíritu Santo. Entonces, todo eso engloba el Espíritu Santo. Otra observación que quiero hacer de la Escritura es de que dice que no estaban borrachos, pues eran apenas las 9 de la mañana. Claro. Que hay una mística, María Ágreda, ella menciona que la hora en que vino el Espíritu Santo fue la hora tercia, que para nosotros, para que comprendamos esto, es lo que nos dice la Biblia de latinoamericana. Fueron las 9 de la mañana, ¿sale? Y te comentaba de los carismas. Cuando Pedro habla sobre el profeta Joel, nos dice que sus hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Ya San Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si no mal recuerdo, hace como un listado. Y entonces, Gris, aparte de los 7 dones, hay variedad de carismas, el don de descanso, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de sanación, el de milagro. Entonces, hacer hincapié también que Dios Espíritu Santo regala estos carismas que son para edificación de la comunidad y no para uno mismo, como en el caso de los dones, ¿verdad? Sí, y en el caso de los dones, eso también es bíblico. Esto se encuentra en la profecía del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 al 3, donde más o menos dice que una rama saldrá del tronco de Jesé, y ahí dice espíritu de sabiduría, de conocimiento, hasta llegar al temor de Dios. Wow. Entonces, a grandes rasgos, Gris, es lo que te puedo comentar de este gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, de mucho valor, porque tienes ese don de poder irnos explicando así, ¿no? Por versículo, que mucha necesidad tenemos, aquellos que pues no podríamos, ¿no? En mi caso yo no tengo otros dones tendré, Dios nos da, pero esta manera en que nos la has desglosado es tan
certera, que bueno, a mí también, ahorita que decías de otros carismas y que le están ahí en la Biblia también, que te acuerdas que bueno, estando en encuentros juveniles parroquiales, precisamente se empezaba a dar donde el descanso, bueno, que Esas estas manifestaciones. manifestaciones, ¿no? Y que de pronto no sabíamos bueno, pero bueno, en mi caso yo no sabía, decía qué está pasando, qué esto y lo otro, pero bueno. Y Eh, en mi caso también, Gris, fíjate que en ujú. encuentros juveniles empecé a saber sobre esto, pero como tú bien Ah, lo dices, no lo sabíamos. Yo recuerdo, ajá, no sé si recuerdas a la maestra Carmen, creo que a así, ella ajá, en una ocasión en una salida de un retiro de las mujeres, yo ajá, no fui, pero contaron que Dios Espíritu Santo le regaló como tres carismas en esa clausura, wow, ¿verdad? sí, sí, Este, mira, dentro de lo que he investigado se dice que Dios Espíritu Santo hasta cierto punto era el gran desconocido. En el Concilio Vaticano II, a partir de más o menos 1960, cuando se da esto, ya se empieza a dar esta corriente de gracia y okay, nuevamente empiezan a surgir estas nuevas manifestaciones. sí, Y hoy, gracias a Dios, dentro de la iglesia ya se empieza a comprender un poquito más claro. todo esto de dones, carismas y frutos. Wow, pues qué bendición, porque precisamente estaba yo estudiando esta parte de la Santísima Trinidad y el origen y todo, porque fíjate, comentarte que el miércoles anterior fue mi aniversario, primer aniversario del programa ¿Dónde estás? Y pues yo Muchas explicaba, felicidades. gracias, y pues yo explicaba que por gracia de Dios surgió el nombre, o sea, yo no me lo inventé, yo no, y cuando me vino que iba a ser así el nombre y después me vino ¿de dónde? Entonces viene de la cita bíblica de cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva ¿dónde están? A la humanidad, ¿no? Después de haber caído en la desobediencia y este pecado que los hizo a ellos esconderse de Dios. Y entonces de ahí viene el origen. Al principio y durante todo el pueblo elegido, el que reinaba, o sea, Dios pues es uno, sabemos, pero en esa parte era Dios hablándoles, ¿no? Era el reinado del Padre. Después vino el reinado del Hijo, que es cuando se encarna en Jesús, en María, y es Jesús, hombre, verdadero Dios, pero es el reinado de Jesús, evangelizando y proclamando la buena nueva, etcétera. Y ahora estamos en el reinado del Espíritu Santo, ese fuego abrasador que se ve, que se está manifestando ardientemente y precisamente aquí quiero tocar esta parte que estábamos ahorita dejando para este momento a través de María precisamente, ¿no? Porque en ese colegio apostólico junto con ellos estaba María. Así es. ¿Sí? María, como o sea, yo me imagino y así me lo hace sentir el Espíritu Santo porque así debió haber sido esa grandeza cuando María estaba recibiendo la noticia del ángel Gabriel, cuando ella le estaba dando el sí a Dios. ¿En qué momento o cómo habrá sido su oración, su recogimiento, verdad? Y vaya, digamos, para el momento de la venida del Espíritu Santo, María sabía cómo tratar con Dios Espíritu Santo. Entonces, ella Así es. estaba ahí en medio. Ella estaba ahí en medio, ¿no? Ah. Entonces, a través de esa llama de amor, de ese corazón inmaculado de María, está también, ahora sí que en unión con el Espíritu Santo, ¿no? Ahorita, en estos tiempos que tenemos, que estamos viviendo nosotros, toda la humanidad. Así Así es, es. Gris. Y en este contexto quisiera, pues, preguntarte, Chucho, a ti ya, en tu persona, enfocándonos en ti, ¿cómo es que surgió? ¿Cómo es que tú, o sea,
¿Cómo es que tú tienes ese don de explicar la palabra de Dios? ¿Cómo es que, que dijiste, vamos, la voy a llevar aquí al Facebook y a subirla? ¿Qué te movió? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido esa parte eh, para que tú decidieras si tuvieras ese valor, esa fuerza o no sé, cuéntanos, ¿cómo surgió? Pues mira, Gris, todo se fue dando como paso a paso y de forma fortuita a la vez. Yo te comenté que pertenecí por un tiempo a la Renovación Carismática, Sí. yendo allá a un Enges como por el 2014. Ujú. Allá se me concedió este carisma del cual te mencioné, el de las manos, Sí. y también se me dijo que se me iba a dar el ministerio de evangelización. Entonces, ahí me empecé a formar y a dar temas. Wow. Pero fíjate, Gris, que conforme empecé a dar temas, yo creo y pienso que Dios Espíritu Santo me otorgó ese don de inteligencia o de sabiduría, no sé, porque los mismos hermanos dentro de la comunidad me decían, oye, Chucho, no sé, pero tú tienes como esa facilidad de Ujú. hablar Sí. y no nos dormimos contigo. A veces me decían, hermano, qué bien diste el tema y les quería decir, si supieran que lo Que- estudié este mismo ratito. Exacto. Entonces, esto ocurrió hace un año, hace precisamente un año. Yo todavía estaba dentro de renovación, Ujú. allá en una capilla que pertenece a la Inmaculada Concepción. Ok. Entonces hubo un cambio que iban a pasar el grupo a la parroquia principal, entonces ya me agarraba más lejos y comenté pues de que ya no iba a asistir, que iba a dejar de ir. Entonces, quedó noviembre del año pasado sin nada de comunidad, pero yo ya tenía esa espinita de ese hábito, pues de estar semana a semana, meditando, dando temas. Y algo que tuvo mucho Proclamando que la ver, palabra. Perdón. palabras, ¿Qué ¿sí? es? Así es. Sí. Perdón, te corté Entonces, la inspiración. sí, no te preocupes. Hubo un pilar muy fundamental también para que yo me animara a dar temas de catequesis, de evangelización en las redes sociales. Ok. Y ella es mi esposa María Raquel. A ver, Eh, cuéntanos. Mira, pues yo le comenté a ella que desde hace tiempo venía pensando evangelizar a mis familiares y amigos, porque a veces se les invita a Ujú. ir a un retiro Y y no siempre quiere. ponen textos o no pueden. Entonces yo vi en redes sociales la manera de poder llegar a ellos. Ah, ya. Entonces, pues por iniciativa propia me lancé y quiero decirte que fue un 8 de diciembre, día Ajá. de la Inmaculada Concepción. Entonces, Ah, del 8 de diciembre hasta el día de la Candelaria, el 2 de febrero, yo di 5 temas ah, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen de ok. Guadalupe, Ajá. Navidad, el de Reyes y el de la Candelaria. Todos de Pero la dentro de Virgen. mí, mira, Ok, fíjate, ok. pero dentro de mi corazón estaba de que no sé si era el demonio, no sé, pero me turbaba diciendo que estaba mal lo que estaba haciendo. Ah, Entonces yo ok, platicé ok. con mi esposa, le comenté esto y me dice, ¿sabes qué? Pues ve a platicar con un sacerdote. Y yo como ya no estaba dentro de una comunidad, fui a ver al sacerdote de mi colonia. En este caso fui a ver al padre Ismael, de aquí de la Santa Cruz. Le comenté esto Ujú. y le dije que si me autorizaba, quería ahora sí que pertenecer dentro de la jerarquía, no Ajá. desobedecer, a Ajá. dar temas dentro de Facebook, pero fíjate que yo quería hacerlos, los temas en público Ok. y me dijo, ¿sabes qué? Para empezar el primer año, hazlo dentro de tus contactos, dentro de tus familiares y amigos. Ajá. Y él él quiso ver que yo verdaderamente estuviera capacitado. Ya le expliqué todo el recorrido que había tenido y me dio luz verde. Me dijo, ¿sabes qué? Adelante. Adelante.
Súper. Únicamente te pido de que lo hagas como más programado. Sí, Me dice, elígete un día y una hora establecida para que tus sí. contactos te puedan ver. Y esto, los hago los días domingos en un horario de 2 a 4 de la tarde. Pues mira, Entonces, los temas que doy son más de apologética, de defensa de la fe. exacto. Y pues gracias a Dios, ahí la llevo. Ya este 8 de diciembre se va a cumplir el año. No sé, voy a ir a ver al padre, a ver si continúo, si me da luz verde para ya hacerlo en público o lo que Dios quiera. Yo la verdad, es una lucha, no creas, Gris, en tiempo, en todo. Felicitarte y decirte que sigas, porque hoy en día el hombre, propiamente el hombre, ustedes, la masculinidad está dañada, por ahí está entrando el mal. Porque ustedes como son los que tienen la vocación al matrimonio, son la cabeza de que lleva a la familia y pues tú sabes que el maligno quiere destruir las familias y ha logrado en muchos ámbitos y ahorita estuvo muy enfocado en las mujeres, en nosotras y ha logrado, pero pues sabemos que ya Dios venció, ¿no? Ya Dios venció al maligno, pero estamos aquí nosotros en esta vida terrenal que somos como, siempre lo he dicho, somos peregrinos, somos de paso, pero nos ha dañado, ¿no? Como en el feminismo y cómo todo se ha metido en las mujeres que todas empoderadas según, ¿no? Y todo ese rollo, bueno. Pero ahorita también estoy viendo muy marcada ese daño a la masculinidad de ustedes los hombres como tal y para destruir familias. Entonces aquí yo quiero alentarte a seguir en las cosas de Dios, evangelizando, porque eso se derrama en tu familia y aunque haya tropiezos, aunque haya no haya tiempos, etcétera, pero mira, bueno. Y en mi caso es igual, ve que hemos empezado casi al mismo tiempo y igual a mí me cuesta de repente, no quiero ir, ya se viene la temporada de que neva aquí y es un rollo para mí el frío, está bien lejos de mi casa, bien lejos del trabajo, pero Dios va dando las pautas, Dios va dando y ahorita ya hay más proyectos fuera de dónde estás, pero en otras mismas cosas de Dios. Y dije, ay Dios, yo no voy a poder. Pues me dice, pues, ¿y quién dice que vas a ser tú? O sea, es el Espíritu Santo, tú nada más eres el instrumento. Pues gracias, Gris. Sí. Con este daño que ahorita está teniendo la masculinidad de ustedes, hombres como padres de familia, o digamos, si no tienen la vocación al matrimonio, al sacerdocio, entonces urge que nos prendamos, mujeres, hombres, del Espíritu Santo, pero siempre de la mano de Mamita María, ¿no? Así. Y ahí me gustaría que nos resaltes esa importancia de María en aquel momento de la venida del Espíritu Santo, pero también en el ahora de nosotros, de que el Espíritu Santo viene en nosotros, pero la importancia de María. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de esto, Chucho? Y Gris, mira, ya en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, dice: todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, María Santísima fue un pilar fundamental en la venida del Espíritu Santo. Ella, según las místicas, tanto María Valtorta, Ana Catalina Emmerich y María Ágreda, dicen que estuvo al frente ese día de la venida, orando, ¿de acuerdo? Sí. Cuando el Espíritu Santo viene, según testimonios de San Máximo Confesor, allá como por el siglo VII más o menos, dice que ella no estuvo exenta de sufrimiento, ya que, a ver, como que se me fue la onda, ya que ella tuvo que estar alentando a los apóstoles. Cuando salían a evangelizar, ella los alentaba. Ella sufrió, por ejemplo, dice San Máximo, que cuando a Pedro
En Hechos de los Apóstoles se nos comenta que lo encarcelaron, sufrió mucho. Ella al final, cuando los apóstoles salen a evangelizar, dice que quedó en Jerusalén en compañía del apóstol San Juan. Entonces, la Virgen María en Pentecostés nos da unión. Y me atrevo a decir, Gris, que donde esté la Virgen María, allí está la verdadera iglesia, la iglesia católica. Amén. Que donde esté la Virgen María, el Espíritu Santo, que es su esposo, va a venir hacia ella. Y ella, como medianera de gracia, nos va a repartir también las virtudes que nosotros necesitamos. Entonces, María, es por eso que María es muy importante en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Claro, claro está. Y hoy en día lo vemos. Yo puedo pues comentar sobre esto. Mi amor por la Virgen María ha ido incrementando y asimismo incrementa esa cercanía con Jesús, o sea, es con Dios, la Santísima Trinidad en todas sus tres, ahora sí que vamos a decirlo así, tres personas, pero en uno, ¿no? Como sabemos que es la Santísima Trinidad, un solo Dios. Pero María nos lleva nos acerca a Él, ¿no? Como dices, donde está María, ahí está esas gracias que Dios nos da para ese entender. Pues exacto. Nos llevaríamos, yo creo que más programas hablando en profundidad acerca del Espíritu Santo, acerca de todo ello, pero pues tenemos que cerrar con precisamente con este tema en este momento. Me dio mucho gusto que hayas aceptado esta invitación, Chucho, y que te hayas dado el tiempo para la audiencia de aquí, de Toronto, no solo de Toronto, porque espero que, pues al decir que es el sexto continente, el digital, pues nos puede ver de cualquier parte del mundo que hablen español y que sea para gloria de Dios y para sus corazones crecimiento espiritual, ¿verdad? Sí, gracias. Pues muchas gracias, Chucho. No sé si quieras agregar algo más a este tema, pues se fue dando el tema y entre que pudimos conocer un poco a Chucho Chávez, pero no del todo, así es que igual por ahí se abre más adelante como que alguna otra entrevista, si tú aceptas, pero bueno, ahorita quisieras agregar algo sobre esto que estuvimos platicando aquí bajo el Espíritu Santo. Bien, pues recalcar que Dios Espíritu Santo es actual, que Él se sigue manifestando y que para tener una nueva efusión del Espíritu Santo siempre de la mano de Mamita María. Ella siempre así como Jesucristo nos lleva al Padre, Mamita María nos va a llevar a su Hijo Jesús y también a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso es lo que puedo comentar para cerrar. Me hubiera gustado dar mi testimonio también y hablar un poquito sobre estas místicas que tuvieron estas visiones el día de Pentecostés. Pero sí, si gustas, más adelante, si se puede dar caso, en otro tema, estaremos charlando. Y muchas gracias por la entrevista, Gris. Muchas gracias a ti. Y pues, queridos y amados de Dios, esperamos que su corazón se haya llenado y que vayan, la cita bíblica que estuvimos pues meditando es Hechos capítulo 2, le hace todo el capítulo y como bien Chucho nos marcaba desde el capítulo 1 para que usted vaya en ese seguimiento de esos hechos que nos narra precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que profundice más, pero sobre todo, como dice Chucho, vivir el hoy con el Espíritu Santo. Y por supuesto, pues les agradecemos su tiempo, el habernos escuchado y sobre todo también a ti, Chucho, gracias por compartirnos esas maravillas, esos dones que Dios te ha dado y por supuesto hablar sobre estas videntes, estas místicas que hablan de la presencia de María. Ha de ser
una llenura del Espíritu Santo precisamente, ¿verdad? Pues queda pendiente para que vayamos a otro capítulo, a otro episodio de este programa ¿Dónde estás? Y Chucho, ¿quisieras compartir tu página? Si te pueden seguir, a lo mejor por acá estaban interesados en ver tus videos, ¿o cómo ves? Sí, claro, mi perfil en Face es Jesús Chávez, así tal cual, no sé si gustas, te mando una liga y tú puedas compartir también. Claro que sí. Es el único medio por el cual estoy evangelizando. Ok, repítenos, es en Facebook Jesús Chávez, nada más. Chávez. Entonces, así búsquenlo en Facebook y por ahí les estaremos compartiendo el link también para que usted se llene de esas gracias y llegue ese entendimiento a su corazón, pues escuchando la temática que Jesús nos comparte en su página de Jesús Chávez. Yo soy Grisela Aralia, les abrazo y les saludo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Muchas gracias, Chucho. Saludos a México por allá a todos. Saludos, bye. Chao. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisela Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.